Y hay varias configuraciones. Por ejemplo, hay uno que se llama Oro, TCRP, en fin, nosotros vamos a hacer una nuestra. Y ustedes le pueden dar cualquier nombre, mis estimados. Por ejemplo, si su empresa se llama Topgesa, bueno, dele ahí configuración Topgesa, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso, la denominación o el nombre, eso ustedes lo deciden. Acá entonces yo me voy a la opción 2, que vean ustedes, F2 es nuevo. Entonces yo lo que quiero es hacer una nueva configuración. Entonces le doy F2 nuevo. En nombre, vamos a colocarle otra vez, vamos a ver, FIAG, Colegio de Ingenieros Agrónomos de Guatemala. En descripción le vamos a colocar medida, por ejemplo. Y en autor, les dije la vez pasada que en autor es muy importante porque hay que dejar a una persona responsable de dicha configuración, porque si las configuraciones no las hizo acorde a las especificaciones técnicas que le pidieron en el proyecto, entonces ya va a saber el jefe a quién va a ir, en este caso, pues a darle, a pedirles, en este caso, pues que le diga por qué razón hizo esa configuración que no fue la correcta como se había hablado. Entonces, en autor nuevamente, sí. Y cuando le di Enter, obviamente me habilitó la opción F1 grabar. Y vean, acá en la parte inferior izquierda está F1 grabar. Entonces le doy F1 grabar y de una vez el equipo de una vez me manda a la configuración. Ahora me pide el modo asistente, como les dije el viernes pasado. Ahí el modo asistente hay todas las pantallas y modo reducido. Yo le voy a pedir, como es la primera vez que vamos a configurar nuestro equipo, yo le voy a decir que toditas las pantallas yo quiero grabar. Toditas las pantallas. Entonces, como esa es la opción, yo le doy F1 continuar para que me dé la siguiente pantalla. Ok, ahora me pide el idioma del instrumento, ¿verdad? Aquí, pues igual, si ustedes manejan el inglés, pues lo pueden dejar en inglés o algún otro, por ejemplo, francés. Ustedes deciden qué idioma. En este caso, yo le voy a decir, lo voy a dejar como español. Aquí está español, aquí está, hay varios, vean ustedes, hay varios. Entonces, español y le doy continuar. Ok, ahora sí, ya entro en la pantalla a la mera configuración de mi equipo estación total. Ok, y vean ustedes, aquí hay diferentes pestañas. Hay acá ángulo, hora y formato. E igualmente vamos a configurar también esas pestañas porque son muy importantes configurarlas. Ok, en distancia, la normativa del RIC dice que nosotros cuando vamos a presentar producto para el RIC, la debemos de presentar en el sistema métrico decimal, metros. Ahí no hay pierde, ¿verdad? Entonces, le voy a decir que metros, porque también podemos trabajar con kilómetros, con yardas, con varas, en fin. Entonces, le voy a decir metros. Igual como el famoso CAD. Por ejemplo, ustedes, los ingenieros por acá, quizás manejan AutoCAD o CivilCAD, lo que sea. El AutoCAD, cuando uno inicia, es primero la configuración de unidades. Y trabajamos en metros. Ok, en decimales, mis estimados, yo aconsejo 3 decimales por cuestiones de precisión. El equipo me da la opción de 4, pero no pequemos de ser muy rigurosos. Dejémoslo en término medio, ¿verdad? Entonces, lo vamos a dejar en 3 decimales. Esto quiere decir que cuando yo introduzca una coordenada XY, bien sea UTM o GTM, me va a dar la opción el equipo de, o me va a aceptar el equipo 3 números después del punto decimal, 3 decimales. Entonces, ahí eso es lo que quiere decir decimales. Si yo le pongo 2, entonces solo me va a decir 10.20, ya no me va a aceptar otro decimal. ¿Por qué les digo que no pecar de precisión? Imagínense ustedes, les voy a poner un ejemplo. ¿Por qué? Porque a mí me gusta siempre explicar estas cuestiones porque no es nada más de dejar datos, sino hay que explicarlas por qué estamos dejando 3 decimales. Ok. Imagínense ustedes que un metro, lo tienen ustedes en su mano, 1 metro. Y están midiendo, por ejemplo, 5 metros con 5 metros con 30 centímetros y 5 milímetros. 5 metros, 30 centímetros, 5 milímetros. Lo que vamos a poder expresar en el metro es 5.30. Casi el milímetro ya cuesta expresarlo en el metro. Entonces, imaginen ustedes 3. Y si le ponemos 4, todavía pecamos más
de precisión. Yo aconsejo 3 para no, en este caso, pecar de precisión. Dejamos 3 decimales. Y en el ángulo lo vamos a dejar siempre en el grado sexagesimal y lo vamos a dejar en grados, minutos y segundos. Que su circunferencia completa sea de 360 grados. También podemos trabajar con gones, igual con milibares también. Ok, 30 grados, ahí tenemos ya el dato. Ok, ahora nos vamos a decimales. Eso es con relación a decimales de segundo. Y yo recomiendo un segundo que le podemos trabajar en ese sentido. Hay algunas otras opciones, pero un segundo suficiente, ¿verdad? Ahí estamos con la precisión. Ok, después en pendiente es la parte de, en este caso, pues cuando nosotros vamos a hacer un proyecto, por ejemplo, de proyecto de agua potable, por ejemplo, ahí debemos de tomar muy en cuenta la pendiente, ¿verdad? Y el equipo me da la opción que, bien sea, me lo exprese por medio del porcentaje o del ángulo o distancia horizontal o vertical horizontal. Acá va a depender de cómo a ustedes les gusta que a la hora que ustedes van a sacar una pendiente y cómo se les va a expresar en la pantalla, eso va a depender de cómo ustedes lo configuren acá. Sin embargo, la configuración, que cómo lo dejen acá, si en porcentaje, si primero, si en porcentaje, si en primero distancia horizontal o vertical, eso no va a incidir a la hora que ustedes, por ejemplo, hagan un proyecto o estén haciendo altimetría. No va a incidir en nada. Lo único que va a incidir es que cuando ustedes soliciten una información dependiente en la pantalla de la estación total, cómo se las va a expresar nada más. Porque de ahí el resultado va a ser el mismo cuando ustedes bajen, por ejemplo, sus datos ya a un programa ya de altimetría, por ejemplo, Topocal. Nosotros trabajamos altimetría con el programa Topocal, ya es antiguo ese programa. Sin embargo, ahí usted puede ya modificar cómo expresar sus pendientes. Igual nosotros tuvimos una experiencia ya por Tecumán San Marcos, por el Triunfo. Fuimos a hacer un levantamiento de una finca, podríamos decir, y iban a hacer, el gobierno iba a hacer un proyecto de vivienda. Entonces fuimos a medir el polígono y de una vez hicimos las curvas de nivel. Y eso va a depender en campo, si usted las quiere a 2, 3 o 5 metros. Nosotros en ese entonces trabajamos a 5 metros de distancia, de diferencia de cada punto de altura. Ok, eso va a depender qué es lo que ustedes van a hacer en campo. Ok, lo voy a dejar aquí y me voy a la opción nuevamente ángulo, que son las 4 pestañas que tenemos acá. Ok, después viene diferencia de rumbos, o sea, cómo usted va a trabajar con su estación total. Y vean ustedes, hay varias opciones. Dice azimut sur, norte anti-hor, que significa norte anti-horario. Esto quiere decir que regularmente cuando nosotros hemos ido a campo, mis estimados participantes, y hemos ido a medir a campo, nosotros nos orientamos al norte magnético. Regularmente sacábamos nuestra brújula y nos orientábamos al norte magnético. Regularmente. Aunque hay algunos otros topógrafos que decían, no, yo no quiero el cero allá, sino yo quiero 10 grados en esta esquina de esta casa, por ejemplo, quiero dejar de referencia. Ok, lo puede hacer, no hay ningún problema. Sin embargo, en la mayoría de veces nos dirigimos al norte magnético. Ok, el norte magnético me lo da una brújula. Ya ahorita los teléfonos ya traen la aplicación de brújula, ya ustedes se pueden orientar al norte magnético. Y después viene la opción, por ejemplo, a azimut sur. Esto quiere decir que su equipo, ustedes cuando lo van a orientar, obviamente lo van a orientar al sur. Como dijera nuestro compatriota Ricardo Arjona, si el norte fuera el sur. Entonces, el equipo le da las diferentes opciones. También el norte antihorario. El norte antihorario quiere decir que el equipo yo lo oriento al norte magnético y obviamente hacia la derecha me va a empezar a correr el ángulo. Sin embargo, en el modo norte antihorario quiere decir todo lo contrario. Estoy con mi norte magnético acá y a la izquierda me va a empezar a correr mi ángulo. Eso es cuestión de gustos, pero lo que yo recomiendo y lo que dice la normativa del RIC, que nosotros vamos a usar un norte tal y como lo es el norte verdadero, el norte geodésico. Y el único que me da a mí el norte verdadero y el norte geodésico son el sistema satelital
por medio de los receptores GPS. Ok, entonces, y también la parte de rumbo. Vean ustedes aquí también, yo me puedo también trabajar en campo con el rumbo. Ustedes saben que el rumbo, en el rumbo cada cuadrante tiene 100 grados, perdón, 90. Entonces, ahí ustedes saben que cada cuadrante va a tener 90 grados, ¿verdad? Entonces, eso es con relación a rumbo. Igual, por ejemplo, antes yo he ido a hacer investigaciones en el Archivo General de Centroamérica y me he encontrado con planos elaborados con rumbos, ¿verdad? Y en algunos casos, fíjense, mis estimados, no sé ustedes, pero yo he encontrado también planos que están trabajados con rumbos invertidos. Y el rumbo invertido para dibujarlo en CAD es un problema, que no lo sabemos introducir. Hay que saberlo introducir el rumbo inverso. Si no, difícilmente vamos a poder dibujar en AutoCAD o en CAD o en cualquier sistema. Difícil que si es un rumbo bien inverso, difícil que lo dibujemos. Ok, entonces son las diferentes opciones. Acá yo le voy a decir azimut norte. Siempre nos vamos a ir al norte. Ok, en hora, ya sabemos aquí la denominación, el formato es 24 horas. Vamos a trabajarlo con 24 horas. Ustedes lo pueden trabajar con 12 horas. Ustedes lo deciden como agrimensor. En formato, como les dije en la anterior clase, aquí el formato en estación total, yo recomiendo que primero la cuadrícula sea X y Y, no YX. Pero si ustedes están acostumbrados a trabajar, que primero introducir la Y, después la X, pues eso ustedes lo deciden, mis estimados, pero yo recomiendo que primero X y por orden del alfabeto. Y para que no, digamos, bueno, esto es porque cuando la estación total me va a solicitar una coordenada, primero me va a solicitar la X, después la Y. Ok, entonces lo dejamos en este norte, latitud, longitud, y le damos F1 continuar, porque ya pasamos estas 4 pestañas que están acá. Ok, después la máscara de elevación. La máscara de elevación corresponde, por ejemplo, hay estaciones que yo le debo de configurar que quiero yo visualizar en la pantalla de la estación total. Quiero visualizar, por ejemplo, distancia horizontal, quiero visualizar, por ejemplo, el tiempo, quiero visualizar, por ejemplo, el nombre del punto, en fin, yo le puedo decir al equipo que quiero yo visualizar en la pantalla de mi estación total. Y vean ustedes, hay varias opciones. Me voy aquí a F3, porque MPAN significa pantalla, ¿verdad? Modo de pantalla. Entonces me voy acá en F3 y vean ustedes, ahí están las diferentes líneas o diferentes, en este caso, pues, información que yo puedo tener en mi estación total, ¿verdad? Entonces ustedes buscan acá, es que yo en la primera línea yo quiero, por ejemplo, identificación del punto. Ok, lo dejo con identificación del punto. Ahí en esa línea me va a dar el nombre, la identificación del punto. Si ustedes quieren que en la línea, por ejemplo, 4 quieren incluso hasta ver, por ejemplo, el código del punto, también lo pueden hacer. Pero esto yo casi, en este caso, no le pongo tanta importancia porque no incide en mi, no incide en mi medida. Simplemente es algo que no incide en mi medición que yo voy a hacer en campo. Entonces, solamente les estoy explicando para que vean ustedes para qué nos sirven esas opciones. Ok, y le doy F1 continuar. Esta es una pantalla de receptor GPS, lo voy a dejar, la voy a pasar, no tiene mayor importancia. Y me voy a la identificación, plantilla de identificación. En la plantilla de identificación, obviamente, como tengo un controlador, tengo un teclado dentro de nuestra estación total, y vean, aquí está el teclado que es alfanumérico, ¿verdad? Es alfanumérico. Entonces, acá yo no voy a tener problema con mi plantilla de identificación porque yo puedo ingresar de una vez directo a lo que es el nombre de mi punto que yo estoy midiendo en campo. Ok. Ahora bien, ahora veamos acá esta pantalla. Y voy a hacer una pausa también acá. ¿Por qué? Porque quiero explicar bien esta configuración. Y vean, pongamos atención acá, mis estimados participantes, mis estimados ingenieros. Veamos la pantalla. ¿Qué me está pidiendo la pantalla? Ok. Cuando yo voy a medir, voy a hacer esta breve explicación para que vean ustedes qué vamos a introducir acá. Por ejemplo, usted va a comprar su estación total y, por ejemplo, usted es de una zona, por ejemplo, de calor, mucho calor. Por ejemplo, ya
en mi terruño, que es Catarina San Marcos. Por ejemplo, es calor. Grados de 40, 42 grados centígrados y mucho calor. Y usted configura su equipo, pero usted va a configurar su equipo para la temperatura en la cual usted va a trabajar en su región, en su municipio. Bueno, San Marcos tiene frío, calor y templado, ¿verdad? Pero, por ejemplo, Catarina es un calor fuerte. Entonces, como usted configuró su equipo hacia determinada temperatura, y hagan de cuenta que a ustedes los contrataron para ir a hacer una medición allá a Xela, Quetzaltenango, que es un frío, y máximo si es fin de año, un frío. Entonces, veamos, mis estimados, veamos lo siguiente. El equipo, la estación total de diferente marca, me da la opción a que yo configure mi equipo conforme la temperatura del lugar donde yo voy a medir, por la cuestión de la refracción que se da en el ambiente. Aquel vapor, por ejemplo, en la carretera a mediodía, por ejemplo, allá en el calor, sale un gran vapor así en el pavimento. Ese vapor, esa temperatura, esa cuestión que sale, afecta a mi equipo de medición. ¿Por qué afecta? Porque mi estación total utiliza un EDM, que es un rayo láser. EDM significa rayo láser, es un medidor rayo láser que no es visible a los ojos, y cuando sale del equipo de la estación total y se va al prisma, cuando sale al ambiente, ahí en este caso es afectado por todo lo que hay en el ambiente. Entonces, puede hacer que tenga problemas a la hora de regresar la señal. ¿Cuál es la misión? Por ejemplo, antes con el Teodolito nosotros trabajamos con el famoso Estadal, la Stadia. Ahora la Stadia es sustituida por el Prisma. Ahora ya no se usa el Estadal, ahora ya se usa el Prisma. Porque ahora ya no le decimos cadenero a nuestro ayudante, a nuestro compa que nos está ayudando en el campo. Ahora ya le denominamos prismero. ¿Por qué? Porque es un prisma que utiliza en lugar del Estadal, el cadenero. Y antes le decían cadenero porque es una gran cadena que andaba para andar haciendo las mediciones. Ahora es prismero. Entonces, imagínense ustedes que ustedes configuraron su equipo para una determinada temperatura, por ejemplo, 42 grados. Ok, entonces el equipo les va a medir, les va a hacer las correcciones en base a la temperatura que ustedes le dieron en ese momento. Supongamos ahora entonces, mis estimados, que se movieron ustedes y los contrataron para hacer una medición allá a Xela, Quetzaltenango, allá por el 1430. Vamos a ver si conocen alguno allá al 1430. Entonces, supongamos que ustedes están ahí en Xela. Obviamente, acá el clima cambió. Debemos entonces cambiarle la temperatura a nuestro equipo. Y vean ustedes acá en la pantalla, el equipo me pide temperatura del lugar, me pide presión atmosférica, me pide humedad relativa, y acá vean este parámetro, mis estimados, aquí en ppm atmosférica, está a 0. Pero ahora supongamos que yo me fui a Xela a hacerla una medición. Y mi equipo, por ejemplo, acá estaba configurado, por ejemplo, que estuviera, por ejemplo, en este caso, vamos a borrar acá, 40 grados, por ejemplo, calor. Vean ustedes, cambió las partes por millón. Ahorita les voy a explicar este parámetro, que esto es muy importante, este parámetro. Miren, mis estimados, la ppm atmosférica. ¿Qué significa? ppm significa partes por millón. Ok, entonces, vean, yo le cambié solo la temperatura y me cambió acá el partes por millón. Hagamos de cuenta que yo me fui a Chela a hacer la medición y mi configuración yo la hice allá en Catarina, 40 grados, por ejemplo. Ok, y me contrataron ahorita para allá del 1430 hacer una medición en Quetzaltenango y cambió la temperatura. Pero vean ustedes, acá el equipo en esta pantalla me pide temperatura, presión atmosférica y humedad relativa. Para medir la temperatura me es fácil. Por ejemplo, ya los celulares ya traen esas opciones. Ya puedo conocer la temperatura del lugar donde yo estoy. Presión atmosférica, tengo que comprar un aparato para medir la presión atmosférica. Eso
para mí me influye. ¿Por qué? Porque tengo que comprar ese instrumento que mide la presión atmosférica. Acá, con dos datos que yo le introduzca al equipo a mi estación total, por ejemplo, temperatura y presión atmosférica, ya no hay necesidad que le introduzca el dato de humedad relativa. Con dos datos son suficientes. El equipo me solicita tres, pero con dos suficiente el equipo hace la corrección. Entonces, pero vea, temperatura, ya les dije, lo puedo conseguir fácil con el teléfono, con el celular. Presión atmosférica, tengo que comprar un instrumento. Para mí la presión atmosférica. El equipo me da otra opción y veamos la siguiente opción. La siguiente opción, los siguientes datos, veámoslo, mis estimados. Vean ustedes, ahora el equipo me pide temperatura, sí, me sigue pidiendo temperatura y ahora me solicita elevación sobre el nivel del mar. Esos dos datos, temperatura y elevación sobre el nivel del mar, yo esos datos ya los puedo conseguir más rápidamente. ¿Cómo? Ya le dije, temperatura con el celular. O si no, pues prensa libre, ahí le dice, San Marcos está en un grado de tanto de temperatura. Ahí les dice, comprando solo la prensa libre. Los periódicos, por ejemplo, escrito. Elevación sobre el nivel del mar, ¿cómo la pueden obtener? Fácil. En el teléfono celular usted puede tener la aplicación de un GPS, hay varias aplicaciones que ustedes le pueden introducir a su celular y ahí ustedes pueden conocer la altura. Obviamente es una altura aproximada, pero nos ayuda bastante. Eso es una. La elevación sobre el nivel del mar lo pueden conseguir también con una hoja cartográfica. Pueden ustedes tener una hoja cartográfica, pueden comprar al IGN, ok, ustedes ahí miran, siempre en una hoja cartográfica aparece su Z, aparece su curva de nivel, y en esa curva aparece el dato de la altura del terreno. Entonces ahí, esos datos, entonces mis estimados participantes, mis estimados ingenieros, esos datos son más fáciles para mí, a mi criterio, son más fáciles obtenerlos sin estar comprando instrumentos. Entonces, el equipo me da esas dos opciones. ¿Qué pestaña o qué ventana quiero yo configurar? Si esta o la otra. A mí, a mi criterio, me es más fácil la otra, porque son los datos que consigo más rápidamente. Ok, entonces ahorita vamos a hacer la práctica. Entonces, ojo con esto, mis estimados. Ahorita vamos a hacer la práctica. Entonces, hagan de cuenta que yo me fui a Shela a hacer la medición. En Shela, supongamos que me fui tipo así, fin de año, es un frío, fin de año. Y porque he estado en Shela fines de año y sí, mi respeto para ese frío también por allá. Ok, entonces, hagan de cuenta que están a 10 grados, por ejemplo, 10 grados. Ojo acá con la ppm partes por millón, acá, con este 26.6, porque ahorita voy a introducir datos y van a cambiar esos parámetros y ahorita les voy a decir qué significa partes por millón. Ok, supongamos que estamos a 10 grados en Shela. Ok, 10 grados. Elevación sobre el nivel del mar, me atrevo a decir que está 2.800 en adelante. Me atrevo a decir. No tengo el dato exacto, pero acá estamos. 2.333. Dígame, mi estimado. 2.333 metros. Ok, 2.333. Ok, muchísimas gracias, mi estimado. Mi estimado creo que conoce allá muy bien allá por Shela. 2.300, va. Voy a introducir entonces acá 2.300. Ok. Vamos a introducir el valor acá. Vamos a ver por qué nos da acá. Ok, dice acá, es que esta me está dando un valor acá, pero no me quiere quitar esto. Ok, 10 grados. Ahora le voy a introducir acá 2.300, como dijo acá mi estimado. 2.300 completo. Vean ustedes las partes por millón cambiaron. Ahora es 69.3. Ahora, ¿qué significa esto? Que el equipo, su estación total, ya la configuraron ustedes a una temperatura de 10 grados, con una elevación sobre el nivel del mar 2.300 aproximadamente, y el equipo les está haciendo una corrección por kilómetro de 69 milímetros, equivalente a casi
7 centímetros por kilómetro. Si ustedes no introducen estos datos de temperatura, altura, el equipo les va a medir. Sí, sí les va a medir el equipo, pero no les va a realizar esas correcciones de partes por millón, porque los equipos electrónicos ya nos dan esa facultad, ya nos dan ese chance, ya nos dan esa facultad de poder corregir esos errores en campo. En cambio, con un teodolito no se puede. El teodolito es mecánico, ¿verdad? Entonces, ahora el equipo estación total, sí. Por eso que los equipos de estaciones totales son más precisos, ¿verdad? Entonces, veamos ese punto. Entonces, acá el equipo va a hacer una corrección de 69 milímetros por kilómetro. Si no le introducimos estos datos, prácticamente el equipo no me va a hacer esas correcciones y va a sumar esos errores a mi medida. Entonces, ojo con eso, mis estimados. Ojo con eso, porque es muy importante. Y eso ustedes lo van a hacer, mis estimados, en cualquier marca de equipo, en cualquier marca. Ok. Y vean ustedes, hay otras pestañas acá que es ppm geométrica y refracción. Ok. Vamos entonces, vamos a la siguiente que es parte por millón geométrica. Vamos a ver qué hay ahí. Y acá el factor de escala. Ok, voy a explicarte el factor de escala. Cuando, por ejemplo, ustedes van a trabajar con coordenadas GTM, obviamente ustedes cuando van a configurar la GTM a su estación total, igualmente a su receptor GPS, solo que ya en el GPS no aplica este factor de escala. Cuando ustedes van a introducir o van a crear su GTM en su estación total, ahí ustedes van a introducir un factor de escala que es de 0.9998. Más adelante yo le voy a compartir a ustedes esos datos para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, cuando ustedes van a trabajar con coordenadas GTM, coordenadas ya que tienen un factor de escala, entonces, si yo, acá vean la opción en calcular escala, hay manualmente y hay automáticamente. Yo le voy a decir al equipo que lo haga manualmente, perdón, automáticamente. ¿Por qué? Porque si yo estoy trabajando con una GTM, yo quiero que el equipo, él me haga la corrección de una vez, dependiendo del factor de escala que yo le introduje a la hora de hacer mi sistema de coordenadas. Ok, después nos vamos a refracción. Y en refracción, bueno, la refracción es, por ejemplo, es el cambio de dirección de un rayo de luz, ¿va? A otra radiación que se produce al pasar de un medio a otro. Esto, por ejemplo, como les dije, el equipo para hacer una medición trabaja con EDM, con rayo láser. Entonces, emite el rayo láser hacia el prisma. La misión del prisma es hacer espejo y lo regresa en cuestión de segundos al equipo. Pero esa refracción, por ejemplo, quizás acá en corrección dice activar o desactivar. Yo lo tengo desactivado, ¿verdad? Porque el equipo automáticamente hace esas cuestiones, ¿verdad? Entonces le doy a F1 continuar y ahora me pasa o me sigue la siguiente ventana que es el tipo de distanciómetro, el tipo de prisma que yo voy a utilizar. Ok, es un distanciómetro, es un infrarrojo, IR, infrarrojo quiere decir IR. El modo de medir va a ser estándar. Por ejemplo, hay rápido, el modo rápido, eh, igual el modo promedio, en fin, pero el estándar, ¿qué quiere decir? Que el equipo a la hora de hacer una medida, el equipo cuando hace la medición en cuestiones de segundo, hace 3 medidas en cuestiones de segundo, la estación total. Entonces, si lo dejo en el modo estándar, eso quiere decir que de esas 3 medidas que el equipo va a hacer, yo quiero que él me haga el promedio de esas 3 medidas. Por eso es que está ahí lo que es la parte de estándar, porque esa es la recomendable. Eso lo van a ver ustedes en cualquier marca de equipo, ustedes van a ver esas opciones también. Ahí la van a ver ustedes, las opciones de estándar. Ok. En reflector, por ejemplo, en reflector yo tengo acá el tipo de prisma. Todo equipo tiene que tener su estilo de prisma, ¿verdad? Entonces, acá el prisma que va a utilizar esta estación total modelo 1205 es el prisma Leica circular y su constante es de 0.00. Ok, después quiero también hacer una pausa aquí, acá, mis estimados, por la sencilla razón de lo siguiente.
Voy a hacer una pausa aquí porque esto es muy importante, mis estimados. Esto es muy importante. No todo el tiempo, no todo el tiempo yo voy a trabajar con mi estación total y mi prisma de la misma marca. Les voy a poner un ejemplo. Esto pasa, mis estimados. Esto pasa. Por eso, ojo acá y quiero que me pongan mucha atención, por favor. Ok. Hagan de cuenta que ustedes se fueron bueno, van a establecer su oficina de agrimensura, de topografía, de catastro, pero ustedes quieren, por ejemplo, comprar su estación total. Bueno, la compran, ¿verdad? Y dicen ustedes, deciden, ok, voy a comprar mi estación total, pero la voy a mandar a traer a Estados Unidos, ¿verdad? Entonces vienen ustedes, eh, mandan a traer su estación total, pero dicen ustedes, bueno, me quiero ahorrar un par de centavos, un par de lenes por ahí, ¿verdad? Y dicen ustedes, bueno, solo voy a mandar a traer la estación total. Eso es lo que me interesa. Y acá en Guatemala ustedes compran su prisma. Los prismas los pueden comprar en lugares así, por ejemplo, acá existe CIRC, ¿verdad? Y MEPRE, por ejemplo, y algunos otros más lugares, ¿verdad? Que venden prismas. Entonces dicen ustedes, bueno, me quiero ahorrar un par de centavos y acá en Guatemala yo quiero comprar mi prisma. Pero que resulta que su estación total, por ejemplo, su estación total es marca Leica, la trajeron de Estados Unidos. Ella Leica abunda, ¿verdad? Entonces se trajeron su estación total Leica de segundo uso, por ejemplo. Segundo uso, no hay ningún problema. Pero resulta que solo le vendieron la estación total. Porque el que está vendiendo la estación total le dice, mira, solo te vendo la estación porque los prismas ya no sirven. Entonces, vienen ustedes, no les queda otra opción, comprar la estación total Leica. Y acá en Guatemala, ustedes compran sus prismas, su prisma y su portaprisma. Entonces, pero resulta que eh, su prisma no es Leica. Porque dice usted, bueno, es que Leica es muy caro el prisma, decide mejor comprar un Topcon, por ejemplo. Entonces vienen ustedes, como su equipo es Leica y su prisma es Topcon, y si ustedes no configuran qué tipo de prisma van a utilizar acá, miren, el reflector, no configuran qué tipo de prisma van a trabajar, el equipo les va a medir, pero no les va a hacer la corrección necesaria, tal y como vimos allá en la temperatura. Y les voy a decir el por qué. Para los compañeros, participantes, para los que están acá escuchando esta videoconferencia, alguno tuviera opción de ir más adelante o más tardecito o mañana o pasado, tienen opción de ver un prisma, tienen una oficina de un compañero o ustedes tienen un prisma, vean en el prisma, en la parte de atrás o en algunas veces en la parte de adelante, el fabricante le coloca al prisma, le estampa al prisma su constante. Vean acá en la pantalla, aquí dice constante, vean. Entonces, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, ustedes trajeron su estación total y ya están trabajando con su prisma Topcon. Entonces vienen ustedes y ustedes dicen, ok, mi estación total es Leica y mi prisma es Topcon. Ojo con esto, mis estimados. Ojo con esto. Entonces, ustedes tienen que configurar en su equipo qué tipo de prisma van a utilizar. Voy a hacer ese ejemplo ahorita. Entonces, me voy acá en reflector y le digo nuevo, porque es una nueva marca que ustedes le van a introducir. Acá ya tengo otras marcas ya acá, pero por ejemplo, su prisma es top. Creo que acá ya hay un top. Le voy a, por ejemplo, le voy a colocar eh, Topcon. Le voy a colocar Topcon, que es 30, por ejemplo. Así esa es la marca. Ok, esa es la marca. El tipo de prisma, pongámosle solo prisma. En la constante, entonces en la constante, mis estimados participantes, mis estimados ingenieros, en la constante, el prisma, el fabricante está obligado a en la parte de atrás o en la parte de enfrente le coloque la constante. Constante no lo dice el RIC, no la dice Héctor Orozco, no, la dice el fabricante porque él sabe hacia dónde toma la medida el prisma. Entonces no lo dice Héctor Orozco, no lo dice el RIC. Constante lo dice el fabricante. Entonces, miren ustedes, sacan su prisma que compraron en cualquier lado, el prisma Topcon, y dice su prisma Topcon, por ejemplo, error constante es, por ejemplo, yo no sé la constante de Topcon, por ejemplo,
su constante es 0.10, por ejemplo. Entonces, ustedes le están dando ahí la constante. Si no hacen eso, mis estimados eh, participantes, su estación total va a medirle, sí, pero no va a hacer las correcciones necesarias. Ok, aclaro esto para que quede ustedes ya bien sabidos que cuando van a configurar una estación total y van a cambiar de marca, estación total Leica, Prisma Topcon, sí lo pueden hacer, claro que sí, pero hay que configurar su tipo de prisma. Ok, y le doy F1 grabar y vean ustedes, ya grabó, ya creé mi Prisma Topcon con la constante 0.10, ya aparece ahí 0.10 y le doy F1 continuar y vean ustedes mi reflector es Topcon 30 0.10 de constante, ya no es un Leica. Entonces ahora el equipo sí va a poderle, va a medirles y les va a hacer las correcciones necesarias. Ojo con eso, mis estimados, porque algunas veces no sabemos. Me decía un ingeniero, yo le estaba dando clases en el curso de profesional agrimensor y me dijo, dijo, yo no sabía eso, me dijo, y ya mi muchacho dijo, ya lo mandé a medir y no configuramos eso. Entonces, ojo con eso. Debemos de tener en cuenta qué tipo de prisma vamos a medir. Si no cambian de prisma, obviamente el fabricante de la Leica no le va a traer el tipo de prisma, no hay mayores detalles. Pero yo les digo esto porque a veces hay necesidad de cambiar el tipo de prisma. Ok, entonces acá el seguimiento es un ATR, que ATR es que nos permite hacer las medidas automáticas con los prismas, ¿verdad? Que el prisma me haga el seguimiento que el equipo, que la estación total me haga el seguimiento del prisma, ¿verdad? Y que a la hora ya lo tenga, pues ni modo, ya lo pueda medir. El modo acá del siguiente que dice lluvia y nieve, eso no aplica acá en Guatemala. Por ejemplo, lluvia, yo recomiendo, si está lloviendo, mis estimados, mejor guarden su equipo. El proyecto puede urgir, sí, yo no me voy a oponer a eso, pero yo recomiendo que mejor, si está lloviendo, guarden su equipo por miles de razones. Una, quizás no van a tener las condiciones de tener un buen paraguas, por ejemplo, y poder ustedes, en este caso, hacer un croquis, porque para hacer un levantamiento con estación total y con GPS debemos hacer un croquis, igual estación total. Entonces, si ustedes no están cubiertos muy bien, se les va a mojar el croquis, se les va a mojar el equipo. Y acuérdense que son equipos electrónicos que con la humedad se van deteriorando. Entonces, yo recomiendo que si el proyecto urge y está lloviendo, por favor, guarden el equipo, guarden. Entonces, acá me dice el modo de lluvia y nieve, acá no aplica porque no tenemos esas condiciones. Ok, le doy F1 continuar y me dice ahora predecir para 3 segundos. ¿Qué quiere decir eso? Predecir para 3 segundos. Por ejemplo, cuando yo voy a hacer una medición con mi estación total y estoy visualizando el prisma, pero algunas veces uno, porque la distancia es muy larga, por ejemplo, 500 metros, por ejemplo, a veces ya 500 metros ya quizás yo como operador del equipo, como agrimensor, yo estoy midiendo y quizás no visualizo bien que dentro de la mira que hay del prisma hacia el equipo hay una hoja, por ejemplo, o una rama que me obstruye la visual entre el equipo y el prisma. Entonces, yo le digo al equipo medir y le digo que mida. Emite el rayo láser, pero el rayo láser, como no consigue el prisma porque lo tapa una hoja, entonces no rebota, no puede rebotar, porque su misión es pegar en el prisma. El prisma lo utiliza como espejo, rebote. Entonces, como no pega en la hoja, entonces el equipo va a estar solo ahí probando. Entonces yo le estoy diciendo a mi equipo que a partir de 3 segundos, si no encuentra el prisma, que me diga que no encontró el prisma y que no hizo la medida. ¿Para qué perder más tiempo? Entonces, el equipo me da un aviso, me dice, puntería no fue, que no hizo la medición. Entonces yo veo por qué, yo ya pongo más atención, el por qué no está midiendo mi equipo. Esto quiere decir predecir para 3 segundos. Hay para más tiempo, pero yo le digo, para 5 ven, yo le digo 3 segundos.
está el término medio, porque hay 1, 3 y 5. Eso es para los tiempos, para que el equipo me dé el aviso rápido y yo veo qué está pasando y ya le digo a mi cadenero o a mi ayudante, veamos, ahí hay una rama, cortarla por favor. Entonces, eso es predecir para el tiempo. Ok, es el tiempo, término medio. Muy bien, es lo aconsejable. Ok, ventana acá es de GPS, acá no tiene mayor cosa. Igual acá también es de GPS. Acá esto sí es de estación total, pero tiene que ver con los desplaces. Esto es más que todo como, por ejemplo, yo como agrimensor no veo cabalmente el esquinero, entonces viene el cadenero, se aleja un poquito del esquinero y mide con su cinta y me dice, mira vos, no estás en el punto, no estoy en el punto correcto, estoy desplazado tanto. Entonces ahí le puedo darle la medida. Pero regularmente, mis estimados, yo recomiendo que acá es mejor, si no miramos el esquinero, si no visualizamos el esquinero, yo aconsejo, yo recomiendo que mejor entonces hagamos otra estación para modo de llegar al esquinero y ya lo pueda ver directamente. Para no estar ahí calculando que mira, es tanto con la cinta, a tu derecha dale 1 metro de desplazo. No. Entonces mejor evitémonos eso. Yo recomiendo mejor hacer una medida directa. Eso es lo que yo recomiendo. Pero ustedes tienen la última palabra. Ustedes tienen la última palabra. Ok, y igual como las teclas del GPS, aquí vean ustedes son las teclas de configuración. Acá F7, acá están las teclas, miren, de configuración. Ustedes pueden configurar que en F7 que quieren tener, en F8, en F9 quieren tener la carga de la batería, en fin, esos datos ustedes se los introducen a la máquina. Acá yo no le pongo mucho énfasis, ¿por qué? Porque no tiene incidencia en su medida. En cambio, en temperatura sí, aparte del bombillón sí, en la forma de su prisma, tipo de prisma, marca de prisma, ahí sí, incide en su medida. En esta parte acá es más decorativo, entonces no le pongo mucho énfasis. Igualmente ustedes en su equipo, en su estación total que ustedes van a comprar algún día o ya la tienen, ustedes configuraron su equipo a su gusto. Ustedes lo van a configurar a su gusto. Pero los parámetros que yo sé que son muy importantes para la medición, ya les dije y ya les puse énfasis en cuáles son esos parámetros. Ok, el F1 continuar. Puntero láser, este equipo tiene su puntero láser. Esto quiere decir que el equipo mide sin prisma. Esta aplicación de puntero láser es muy, como le dijera yo, nos ayuda bastante, como por ejemplo estamos midiendo centros urbanos, los pueblos. ¿Por qué? Porque hay mucha construcción y a veces el prisma, porque el prisma trae una pestaña como de 3, 4 centímetros, yo no puedo pegar muy bien el prisma a la orilla o al filo de la pared. Entonces yo hoy voy a fallar 2, 3 centímetros. Ya 3 centímetros, a veces hay gente que se pelea hasta 15 centímetros, un grosor de bloque, ya se están tirando el machete, máximo en centro urbano. Entonces, acá el equipo, esta estación total marca Leica 1205, que es el modelo, aparte que me mide con prisma, también me puede medir sin prisma y su capacidad es de 200 metros de alcance. Ese es su alcance de 200 metros sin prisma, sin prisma. Ok, después acá hay otras pestañas en pantalla, la pantalla táctil, como les dije la otra vez, pantalla táctil, yo recomiendo que la desactiven. Por cuestiones que le pasan un codo, le pasan la barbilla, en fin, eviten problemas en campo, porque puede ser que ese problema, ese error, me borre el trabajo y simplemente voy a desecharlo de un día de trabajo. En sonidos, por ejemplo, que hasta sonidos, el sonido de alarma, si ustedes quieren le ponen sonidos, si no, los apagan. Yo recomiendo que los sonidos los mantengan apagados para no tener mayor que me esté llamando la atención. El teclado igual, no hay ningún problema, el F1 continúa. Ok, en pantalla de inicio, lo que les dije el viernes pasado es que a la hora de yo encender el equipo, yo quiero que el equipo me vaya de una vez a esa pantalla de menú principal. Ok, me voy entonces a F1 continuar, porque las otras pantallas no tienen mayor énfasis. Y el modo tiempo real, esto es una estación total, no es un receptor GPS. Igualmente, este es de GPS. Ok, yo le digo que sí, no hay ningún problema. ¿Ah? Es un GPS, igual yo lo expliqué el viernes pasado, esta es una ventana de GPS, ya lo expliqué. Igualmente acá, desde un GPS,
Y el uso horario que estamos a la -6 de la hora Greenwich, que también eso lo expliqué el viernes pasado. Control CQ, igual, acá, tal y como el GPS, yo puedo hacer un control CQ. Igualmente acá, en la estación total, también puedo hacer ese control de calidad. Eso ustedes lo pueden tener también en cualquier estación total, ya modernas, ya tienen esa opción de control CQ, que significa control de calidad. Muy importante también estas aplicaciones. Ok, y vean ustedes, ya terminamos con nuestra configuración y dice configuración salvada, configuración grabada. Esto quiere decir que ya configuramos todas las ventanas que nos pide el equipo que debemos de configurar. Ok, entonces, ya tenemos la configuración. Ahora vamos a entrar ya a la medida y van a ver ustedes cómo se hace la medición con en este simulador de Leica 1205. Ok, voy a salir entonces de esta configuración, y ahora, como ya tengo la configuración de mi equipo, ya lo configuré, es la primera vez que lo configuro. Ahora bien, el equipo, la estación, como ya trae, podríamos decir que ya trae una mini computadora incorporada, ya me trabaja como una computadora. Esto quiere decir que el equipo me da la opción que yo cree un trabajo, haga un trabajo y le denomine el nombre de ese trabajo. Prácticamente me da la opción a crear una carpeta en la cual hay que grabar mis medidas el día de hoy, las medidas que usted está haciendo en esa finca. Entonces, para eso me voy a la opción trabajos, que es opción 1. Y vean ustedes, hay varios acá. Vamos a hacer una nueva, y nuestra carpeta o nuestro trabajo se va a denominar SIAG, por ejemplo, otra vez. Descripción medida, por ejemplo, puede ser medida, puede ser descripción, puede ser el nombre de la finca, por ejemplo, o lote 20, o no sé, alguna denominación, alguna descripción que a ustedes que le venga en campo. Autor, en autor es muy importante el autor, porque acá debemos dejar el responsable de la medida. Por ejemplo, aquí puede ir su apellido, su nombre, ¿verdad? Y si hay algún seudónimo hombre sin amor, pues igual lo pueden colocar acá. Acá lo importante es que dejen a alguien responsable de la medida. Ok, acá otra vez ya. Y le doy F1 grabar. Ok, ya tengo aquí ya creé mi carpeta, ya creé mi trabajo, mi proyecto, y es en la cual ahí quiero yo grabar el día de hoy. Ok, y le doy F1 continuar. Ok, entonces ya hice la configuración, ya hice mi trabajo, ahora me voy a la opción levantar. Acá está la opción levantar. Esto quiere decir, levantar, ese es el léxico de Leica. Por ejemplo, otras marcas, su léxico es medir. Es lo mismo. Pero Leica siempre ha utilizado la palabra levantar, que es igual a medir. Ok, levantar. Y vean ustedes, en mediciones ya está la carpeta que acabo de crear. Si no estuviera, ustedes la buscan acá, automáticamente se la van buscando. ¿Verdad? SIAG. El sistema de coordenadas, vamos a usar un sistema de coordenadas GTM, porque así lo dice nuestra normativa del RIC, ¿verdad? GTM. Entonces, ahí vamos a utilizar la GTM el día de hoy, el sistema de coordenadas. Yo me estoy buscando acá mis apuntes de la coordenada que yo voy a introducir ahorita en estos momentos. Ok, entonces acá, por ejemplo, tenemos acá ya en mediciones SIAG, sistema de coordenadas GTM, y en configuración, vean, en configuración ya aparece lo que es el SIAG, ¿verdad? Y el reflector que acabamos de crear, que es Topcon 30 y con constante 0.10. Ok, y le doy, ya estoy acá en levantar, ahora el equipo lo que quiere es que yo le diga cuál va a ser mi punto de inicio, mi punto de arranque, mi punto cero, y cuáles son sus coordenadas de inicio. Entonces, acá yo le digo F3, estacionar. Le voy a decir el equipo donde estoy estacionado y cómo se llama mi, dónde estoy estacionado y cómo se llama el punto donde voy a empezar mi medida. Entonces le digo que es estacionar
Y vean ustedes, el equipo me pide, me solicita lo que es eh, el método. El método. Hay varios métodos, pero los métodos más utilizables para topografía y para catastro, mis estimados, es el método que ustedes visualizan en la pantalla, que es el método a punto conocido, y el otro método es azimut conocido, este que aparece también en la pantalla. Los otros métodos, su servidor nunca los ha tenido necesidad de utilizarlos, pero los más conocidos es a punto conocido y azimut conocido, ¿verdad? Entonces, voy ahorita a explicar en qué consiste cada uno de esos dos métodos. Ok, azimut conocido, ¿en qué consiste? Cuando yo voy a dejar ahí a mi estación total, voy a dejar con ese método de azimut conocido. ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir que yo le voy a decir a mi equipo, a mi estación total, que voy a partir del punto, por ejemplo, 1, le voy a denominar 1 donde esté estacionado, donde esté ya con mi equipo nivelado, mi punto 1, con coordenadas arbitrarias, coordenadas que yo me voy a sacar, como vulgarmente se dice, me voy a sacar de la manga. Entonces, y a la hora que el equipo me vaya a pedir mi orientación, yo lo voy a orientar al norte magnético. Esos pasos se hacen en la topografía convencional. Por ejemplo, el teodolito. El teodolito ustedes lo nivelan y ustedes lo orientan al norte magnético. Lo orientan al norte magnético. Eso lo hacen ustedes con el teodolito, ¿verdad? Entonces, igualmente, la estación total, ustedes pueden trabajar tal igualito como un teodolito, por ejemplo, ¿verdad? Entonces es muy importante que sepamos estas cuestiones. Entonces, hagan de cuenta que ustedes van a orientar al norte magnético. Ok, azimut conocido. Está la otra opción, el otro método, que es a punto conocido. Ahora, ¿qué quiere decir a punto conocido? Quiere decir que eh, yo conozco la coordenada donde estoy nivelando mi equipo, mi estación total, conozco esa coordenada, bien sea UTM, GTM o coordenada arbitraria, arbitraria quiere decir que coordenada que me voy a inventar, y conozco la coordenada del otro punto donde me voy a orientar. Esa coordenada puede ser UTM, GTM o arbitraria, pero conozco ese punto donde estoy estacionado, ese punto donde estoy nivelando con mi equipo y conozco el otro punto donde me voy a orientar. Aquí ya no me voy a orientar al norte magnético, ya me voy a orientar a un punto conocido. Por eso es que el método se llama a punto conocido, ¿verdad? Entonces, en este caso, por cuestiones del RIC, por cuestiones que así trabaja el RIC, yo me voy a orientar en estos momentos a punto conocido, ¿verdad? Porque conozco el coordenada GTM del punto y conozco la coordenada GTM del siguiente punto. Entonces, ahora me posiciono en el aire de estación y le digo un nuevo punto, y le digo identificación del punto 1, por ejemplo. Hay topógrafos, por ejemplo, que les gusta trabajar, por ejemplo, E1, estación 1. Yo siempre he acostumbrado a darle a mi punto de inicio 1, y ahí se va 2, 3, 4, y ahí se va. Para aquellos topógrafos que están acostumbrados a E1, estación 1, no hay ningún problema, lo pueden denominar, no hay ningún problema. Ok, en 1, ahora vean ustedes, me está pidiendo cuáles son las coordenadas de mi punto 1. En este caso, yo voy a colocarle la coordenada, voy a introducir la coordenada GTM que me vendió el RIC. Cuando ustedes van a hacer una medida en los municipios que están declarados en proceso catastral, lo primero que deben de ir ustedes es ir al RIC, a la unidad de ventanilla y productos gráficos. Ahí ustedes les van a decir qué puntos el RIC tiene más cercano al lugar donde ustedes van a medir. Entonces el RIC les va a vender a ustedes esa información. Regularmente ustedes van a salir quizás de una RAC 3 y una RAC 3 vale 25 cada punto. Entonces ustedes, como van a necesitar 2 puntos, van a ustedes a comprarle el RIC o le van a gastar ustedes, son 50 quetzales por ya de cajón para hacer la medida. Entonces ustedes ya compraron la información a RIC, su coordenada.
Entonces vienen ustedes y la introducen y vamos a introducir la coordenada X, GTM, por ejemplo. Esas son coordenadas de ejemplo, ¿verdad? Entonces yo tengo aquí mi coordenada, por ejemplo, esta es expresión solamente para ejemplo nada más, para práctica nada más. Ok. Y vean ustedes, como allá al iniciar mi configuración le dije tres decimales y vean ustedes me está dando la opción de 3 decimales. Y, ahora Y, entonces le voy a introducir la Y. Aclaro, la coordenada, esa coordenada ustedes la tienen que ir a comprar al RIC. El RIC le va a vender esa coordenada. Esa coordenada va a ser GTM. Acá yo me estoy inventando esta coordenada. Altura ortométrica es la altura sobre el nivel medio del mar. Sin embargo, ustedes, les dije al inicio del día viernes anterior que el RIC solo trabaja en 2 dimensiones, X y Y. Sin embargo, eso no quiere decir que ustedes no puedan hacer trabajos de altimetría o curvas de nivel. En este caso, le pueden colocar ahí, por ejemplo, si están trabajando para el RIC, o bien este paso, y díganle que quizás un valor que ustedes se pueden inventar. Por ejemplo, 125, por ejemplo. Y le dan F1, grabar. Y F1, continuar. Y vean, ahora me está pidiendo, me está solicitando el equipo altura al instrumento. Es el momento de sacar una cinta, su metro, y medir el instrumento, el equipo, ¿verdad? Y, por ejemplo, su instrumento, su estación total, ustedes lo colocaron a 1.45, entonces 1.45. En bases tiene que quedar acá la opción de, en este caso, la SIAG que acabamos de crear. Ahí está. Entonces, mi equipo ya está listo, ya le dije que es el punto número 1 con las coordenadas que yo ya le ingresé. Coordenadas que ustedes deben de ingresar son las coordenadas que le venda el RIC. Ok, y le doy F1, continuar. Si no están trabajando para cuestiones del RIC, entonces ustedes denle en el método, acá, en el método denle azimut conocido, y en estación 1 díganle que es 1, y con coordenadas arbitrarias, ustedes se la van a inventar. Y ahí se van. Igual como el teodolito. El teodolito ustedes llegaban, lo nivelaban, se orientaban al norte magnético, y ahí se iba el teodolito ya midiendo. Igualito que el teodolito. Solo que acá en la estación total ya no se da la vuelta de campana. Ya ahí la vuelta de campana ya pasó a mejor vida. La vuelta de campana la hacíamos antes para conservar el azimut inverso. Nada más, para eso servía. Ok, y le doy F1, continuar. Ahora me pide el equipo de identificación de la espalda. ¿Hacia dónde me voy a orientar? Entonces, es el momento que yo voy a ingresar acá, 1, y le digo que me voy a orientar al punto número 2, que ya está por ahí, y me pide ahora nuevamente X, ¿verdad? Primero está pidiendo X. ¿Por qué? Porque así configuré mi equipo. Primero X y Y, por el orden del alfabeto. Si no, acá apareciera YX, ¿verdad? Entonces, vean ustedes la configuración que hicimos. Sí, nos está dando resultados. X, por ejemplo, nuevamente, voy a inventarme la coordenada. Bien, e igualmente, estas son coordenadas sacadas del Google Earth, por ejemplo. Y lo que quiero darles a entender también que la X tiene 6 dígitos y la Y tiene 7. Por favor, nunca se vayan a confundir e introducir la Y con la X y la X con la Y. ¿Por qué razón? Les voy a contar una historia. Estuvimos midiendo nosotros por allá por Champerico, Reta, Uleu, calor. Y un compañero, pues, no estaba concentrado en lo que estaba haciendo y ahí cambió invirtió las coordenadas, la Y con la X con la Y. A la hora que descargó los datos y lo envió a un SIG, a un sistema de información geográfica, insertaron la ortofoto y resulta que su levantamiento, porque invirtió las coordenadas, su levantamiento fue a caer a Ecuador. Prácticamente él en ese momento se volvió topógrafo internacional sin salir del país. ¿Por qué? Porque invirtió las coordenadas de su punto. Entonces, muy importante estar concentrado en lo que uno está haciendo en campo. No hay que estar pensando en otras cosas más lo que estamos haciendo en campo. Porque si iniciamos mal, vamos a salir, vamos a terminar peor. Entonces, si iniciamos bien, el resultado va a ser obviamente bien también. Entonces, mucho ojo con eso, mis estimados. Ok, le doy F1 grabar
y F1 continuar. Y vean ustedes, identificación de la espalda al punto 2. Estoy estacionado en la 1 y me orienté al punto número 2. ¿Verdad? Entonces, el momento que mi prismero se vaya a colocar al punto del punto 2, nivele mi equipo, lo nivele bien y obviamente que empiece a la medición. Que empiece ya la medición. Y vean ustedes, yo le doy acá, entonces mi equipo, mi primero ya está en el punto y yo le digo acá, visualizo el prisma del primero, del punto número 2 y le digo aceptar. Acá está aceptar. Y vean ustedes, ya mi equipo me da un aviso, me dice que ya me estacioné y ya me orienté. Ya hice los dos grandes pasos para hacer una medición, estacionarse y orientarse. Y le digo, ok, F4. Y vean ustedes, ya mi equipo está listo para empezar la medición. Eso es a grandes rasgos, mis estimados, la configuración y la forma de medir con una estación total modelo 1205. Y vean acá, hay algunas pestañas por acá, hay código y hay un mapa. Por ejemplo, en mapa, y si yo ya tuviera, si ya fuera una estación total, ya en serio, este es un simulador. Si yo ya hiciera, por ejemplo, un par de medidas, acá en esta pantalla ya me salieran los puntos medidos o los puntos que ya he medido anteriormente. Aquí de una vez me lo va colocando aquí en el mapa. Por ejemplo, también esta estación total, mis estimados, se le puede incorporar una tablet. Se le puede incorporar una tablet, se puede conectar una tablet. Y dentro de la tablet, ustedes, por ejemplo, introducirle o insertarle la ortofoto del lugar que ustedes están viendo, de la finca que están midiendo. Y automáticamente aquí les va a aparecer la ortofoto en la tablet y de una vez los puntos que ustedes están midiendo en campo y cómo están cayendo en el lindero, que obviamente tiene que caer en el lindero porque ustedes están trabajando georreferenciadamente. No están trabajando con puntos o coordenadas arbitrarias, coordenadas que están inventando. Yo trabajé en el INTA y allá en aquel tiempo se trabajó con con el norte magnético. Obviamente los levantamientos se quedaban navegando, se quedaban en el aire. ¿Por qué? Porque no tenían una ubicación única, no tenían una coordenada georreferenciada. Por eso es que el RIC toma la decisión que todo trabajo que esté en municipio, que esté declarado en proceso catastral, los agrimensores, cuando van a realizar el plano, deben de consignarle la coordenada del punto 0 y coordenada GTM, zona 15.5. Así es, mis estimados participantes, que realmente así es a grandes rasgos lo que es la configuración y la medida con estación total. En lo que yo estaba explicando, ya casi ya le di todo a los temas, ya abarqué los temas, de los temas que estaban en la programación, que ustedes ya tienen a bien tener en sus archivos, y obviamente algunos van a preguntar cómo se crea la GTM en nuestro equipo. Ahorita yo voy a salir de acá, voy a salir de esta pantalla y me voy a ir a cómo crear la GTM. La GTM ustedes la deben de crear tanto en su GPS como en su estación total. Toda vez, aclaro, ustedes toda vez quieran trabajar con GTM, pero para municipios que ya están declarados en proceso catastral, sí y solo sí, tienen que trabajar con el sistema de coordenadas Guatemala transversa de Mercator. Ok, entonces les voy a colocar un ejemplo, les voy a hacer un ejemplo de cómo crear la coordenada GTM acá en la estación total. Y después voy a compartir otra pantalla donde ahí están los parámetros que vamos a introducir el día de hoy. Ok, solo quiero ver acá, tenemos acá a la mano los apuntes de mis parámetros, si no, pues en la pantalla, ahí lo tenemos, ahí lo vamos a obtener. Creo que no están por acá. Ok. Entonces, me voy a ir acá a gestión nuevamente y en sistema de coordenadas, vean ustedes, yo ya creé mi sistema de coordenadas acá y les voy a decir cuál es el paso, cuáles son los valores. Para los que estén interesados, le pueden tomar una foto a la pantalla porque ahorita yo les voy a dar los parámetros que hay que ingresarle al equipo
para crear la GTM. Ok, y le digo editar, y damos acá en proyección, TM transversa de Mercator, y le digo editar, y vean ustedes, esos son los parámetros que me pide mi estación total para crear la GTM. Cualquier marca, no solo Leica, les va a pedir estos parámetros que ustedes están viendo en la pantalla. Cualquier marca, mis estimados, cualquier marca. Ahí no hay pierde y no me queda la menor duda que sea así como les estoy diciendo. Cualquier marca les va a pedir esa información. ¿Verdad? Entonces acá falso este 500,000, falso norte que es 0, origen, latitud, tal y tal. Ok, ahora aclaro lo siguiente. Voy a salir de acá. Estos parámetros, mis estimados participantes, estos parámetros no los dice, estos parámetros no los calculó el RIC, no los calculó una empresa, no. Estos parámetros, nada más y nada menos, el ente rector, que es el Instituto Geográfico Nacional, fue el creador del sistema de coordenadas GTM y ellos fueron los que nos dieron estos parámetros para crear la GTM en los equipos de medición, tanto de GPS como de estación total. Y voy a compartir esa hoja para que ustedes tengan esa, para que visualicen eso. Y si no, pues ustedes también lo pueden buscar en la página de internet, en la página del IGN, como aparece como www.ign.gov.gt. Ahí ustedes pues, también pueden conseguir esa hoja. Que voy a compartir ahorita esa hoja para que vean ustedes a qué hoja me refiero. Voy nuevamente a compartir la pantalla. Vamos a ver si aquí aparece. Creo que estos son. Ok. Ahí está. Y estos son los que ustedes visualizan acá en la pantalla, mis estimados. Ahí están. Estos son transversas de Mercator GTM. Eso es la normativa según la resolución que tiene acá el IGN del año 99. ¿Verdad? Acá es el Instituto Geográfico Nacional. Y el Instituto Nacional nos dio esos parámetros para crear la GTM que debemos de trabajar todos, toda vez estemos en un municipio que esté declarado en proceso catastral. Y estos son los parámetros, no lo dice el RIC, sino es el ente rector, que sería el Instituto Geográfico Nacional, el ente rector de la cartografía, el ente rector de las ortofotos del país. Ok, entonces, ya he cubierto los temas. Creo que vamos a dar paso ya a lo que es la parte cabal. Miren, mis estimados, 7:30. Creo que estamos mejor que un reloj suizo. Y vamos a dar paso entonces a lo que es la parte de las preguntas. Entonces, mi estimado ingeniero, escucharé ya las primeras preguntas que nos hagan los estimados participantes de esta videoconferencia. Muchas gracias, mi estimado Víctor. Felicitaciones anticipadas a esta brillante exposición que has realizado y felicitar a los profesionales que han estado muy pendientes de darle seguimiento y he visto que algunos hasta tomando imágenes, otros haciendo apuntes. Eso nos llena de satisfacción porque este compromiso es valorado y es aprovechado por los participantes. Vamos a darle inicio al espacio para preguntas y respuestas. Hay muchas felicitaciones que te hacen llegar, algunos se han retirado por temas familiares, pero dame un segundito, Héctor. Dele, mi estimado ingeniero, dele, no se preocupe. Con relación a Aquí una estamos cita de Quetzaltenango, te dicen que hay mucho calor. Ok. Dice, para medida de presión atmosférica es necesario un barómetro.
Y yo creo que cuando yo le hice las dos opciones de las dos pantallas, yo ahí les dije que podían utilizar esos parámetros si los tuvieran, pero el equipo nos da la opción de dos. Con dos es suficiente para que el equipo nos trabaje. En este caso sería lo que es la altura y lo que es la temperatura. Si tiene presión atmosférica, pues qué bueno que la tenga. ¿La puede introducir? Claro que sí, pero con dos es suficiente. Pero si tiene tres, no hay ningún problema, también lo puede hacer. Gracias, Héctor. Otra de las preguntas dice, en el caso de un prisma de Ruide, dice menos 0.30 milímetros enfrente y al otro lado 0 milímetros, ¿cuál se toma? Ok, eso se mira mucho en las marcas, por ejemplo, Source, en la marca también Topcon, que los prismas vienen de tienen diferente constante, pero eso va a depender de la posición que yo coloque el prisma. ¿Por qué? Porque el prisma es giratorio. Entonces, si yo lo giro en un lugar que es frontal, obviamente me va a dar un factor, una constante. Y si yo le doy vuelta al prisma, es otra constante, pero eso lo determina el fabricante. Sin embargo, cuando ustedes, si tuviéramos uno, no, lastimosamente no lo tenemos, sino acá yo les dijera, miren, en esta posición es este valor, según el fabricante. En esta otra posición es este valor. Pero ahí el fabricante me dice las constantes y de una vez viene impreso en la parte de atrás o en la parte de frente. Pero cada constante va a depender de cómo yo posiciono el prisma. Muchas gracias, Héctor. Otra de las preguntas dice Rosbel López. Si mi prisma en su especificación dice que es compatible para toda estación total, que es de marca Sokia, ¿hay que configurar siempre la estación total? Claro, yo recomiendo, mi estimado, que se configure. No he visto esos prismas que sean, por ejemplo, que sean para cualquier estación. Pero si él dice que ya vio las especificaciones técnicas y que su prisma trabaja con cualquier marca, tal vez va enfocado en que trabaja cualquier marca porque sí, porque su estación va a trabajar, pero hay que configurarle su prisma a su estación total, como ya vimos en el ejemplo. Hay que configurarlo. Puede hacer que el fabricante diga que sí trabaja con cualquier estación, pero lo dice en otro sentido, que sí su equipo va a medir, pero hay que hacerle decirle a mi estación total qué tipo de prisma y cuál es la constante. Debemos de ingresarlo, mis estimados, debemos de ingresar ese parámetro. Gracias, Héctor. Pregunta Salvador Áviles. ¿Por qué es necesario comprar las coordenadas en el RIC si lo podemos obtener en las hojas cartográficas o utilizando la herramienta de ArcGIS? Ok, gracias también ahí, mi estimado. Veamos acá, voy a hacer un paréntesis también muy claro. Las coordenadas que me dice mi estimado que las puede obtener, por ejemplo, una hoja cartográfica, claro, la puede obtener, pero no va a tener la precisión. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. El RIC les va a vender las coordenadas, pero el RIC, ese punto que el RIC les va a vender las coordenadas de ese punto está en campo materializado con una ficha de bronce, con concreto, su ficha de bronce, y ahí aparece su código. Por ejemplo, RAC 2, RAC 3 o RAC 1, por ejemplo. Pero imagínense ustedes en la hoja cartográfica donde ustedes van a pintar y obtener la coordenada. Y aparte que la coordenada que les va a vender el RIC ya están establecidas en campo. La de una hoja cartográfica no están establecidas en campo. Ustedes la van a obtener, sí, pero la van a obtener, por ejemplo, desde una computadora. Ustedes van a decir, aquí está la finca La Esperanza, aquí voy a hacer la medición. Ok, anotan la coordenada, luego se van a campo. Pero en campo, ¿en dónde está establecido ese punto que ustedes pincharon en lo digital? No pueden saberla. En cambio, las del RIC, y hay un monumento, una ficha de bronce, estampado, de una vez dice ahí RAC 1, 2 o 3, y ustedes ahí van a ir a nivelar su equipo. Entonces, está en la hoja y está materializado. En cambio, allá solamente está en la hoja, mas no materializado. No podemos saber a ciencia cierta dónde está ese punto que ustedes obtuvieron la coordenada digitalmente. Ahora vamos a la otra opción.
que quizás va también esa pregunta que me dice aquí mi estimado, y le agradezco mucho porque sí es muy buena pregunta. La otra cosa es, por ejemplo, ustedes van al RIC y le dice el RIC, fíjese el RIC que a mí me contrataron para hacer una misión Finca La Esperanza, por ejemplo. El RIC les va a decir en su base de datos, empieza a buscar Finca La Esperanza, aquí está. Y le dice el RIC, fíjese, estimado ingeniero, que cerca de su finca no tenemos ningún punto. El más cercano está a 5 kilómetros, por ejemplo, pero ustedes con estación total, arrastrar 5 kilómetros la coordenada, bastante tiempo. Y peor si hay montañas, se van a tardar. Entonces, el RIC les dice a ustedes, mire ingeniero, el más cercano es 5 kilómetros. Entonces ustedes van a decir, ustedes van a tener criterio, van a decir, bueno, 5 kilómetros no me conviene, ya fui a ver el terreno y está mucha montaña, no me conviene. Entonces el RIC le da a ustedes la potestad de que ustedes mismos establezcan en campo sus 2 puntos de partida, donde se van a estacionar y a donde se van a orientar. Pero eso lo van a hacer ustedes primero, van a campo, van a colocar con un trompo, un clavo, lo introducen en el suelo, que quede bien fijo, lo más sólido que pueda. Otro punto, por ejemplo, de distancia de esos 2 puntos de estación y orientación que sea no menor de 120 a 150, entre ese parámetro. Entonces, otro punto a 150, otro trompo, un subclavo, y hay que hacer primero la georreferenciación con su GPS. Su GPS en el primer trompo, si tienen otro GPS en el otro trompo, y su estación base. Entonces ustedes están ahí geoposicionando. Terminan el geoposicionamiento, por ejemplo, 1 hora, por ejemplo, empiezan a hacer postproceso de su información, y el resultado del postproceso va a ser una coordenada ya confiable, una coordenada precisa, una coordenada ya procesada. Entonces, con esas 2 coordenadas ya pueden ustedes introducirla a su estación total. Los 2 puntos que acabo de decirles que hay que introducirle a su equipo. Pero de la hoja cartográfica no se puede. Si el RIC no tuviera, le da el RIC la opción que ustedes mismos lo hagan en campo. Ahí estamos, mi estimado. Muchas gracias, Héctor. Belki Pérez pregunta, generadas en un SIG, ¿no serían exactas a la hora de llegar a campo? Y también, las coordenadas que el RIC proporciona están referenciadas sobre una base de concreto o un tubo metálico. Estas preguntas tienen relación a la respuesta anterior, pero enhorabuena que amplíes un poquito. La primerita de mi hija casi se entrecortó la señal. ¿Cómo nos repetimos? Vuelvan nuevamente. Con todo gusto. Repitiendo, Sí, por favor. Las coordenadas generadas en un SIG no serían exactas a la hora de llegar a campo. Y la segunda dice, las coordenadas que el RIC proporciona están referenciadas sobre una base de concreto o un tubo metálico. Ok, la segunda creo que ya se le dio respuesta, pero vamos a hacer énfasis en la primera también. Por ejemplo, en un SIG, yo puedo tener una coordenada, pero ¿qué pasa, mis estimados? Si en el SIG, yo lo tengo aquí en la pantalla, pero imaginen ustedes que ese punto que yo ya saqué la coordenada no está en campo. ¿Cómo lo van a buscar ustedes a estacionarse con cómo ustedes van a empezar a hacer una medida de concentración total si no saben en campo dónde está esa coordenada? Entonces, por eso es que el RIC les vende a ustedes la coordenada, y en el formato que les vende el RIC, que es una hoja, por ejemplo, tamaño carta, es un formato, ahí viene una casilla donde les dice cómo llegar a ustedes a ese punto. Por ejemplo, les dice, por ejemplo, es una aldea, por ejemplo, de Huehuetenango, por ejemplo. Les dice, ubíquese en el Parque Central de Huehuetenango. Después diríjase a la 8ª y 5ª calle buscando el tanque de agua tal y tal. Después ahí usted encontrará una ficha de bronce con un monumento de concreto. Ahí va a leer tal y tal. El RIC les da, aparte de la coordenada, les da una dirección o les da el acceso a cómo llegar a ese punto. Pero ese punto, mis estimados, va en la hoja escrita la coordenada y está materializado en campo. Entonces, de acá de lo digital yo no me puedo confiar porque a lo mejor no está allá en campo. El RIC les va a vender algo y les va a vender algo que está materializado. Que ustedes dicen, sí, este es, aquí pongo mi estación. El otro punto es donde es mi orientación, allá está.
Son puntos que aparecen en el SIG y aparecen en lo físico. Es lo que yo les decía a algunos, por ejemplo, la creación de la GTM salió de la UTM. ¿Por qué? Porque el país está dividido entre las dos zonas, 15 y zona 16, pero esa línea divisoria no existe en campo. Es problema. Porque imaginen ustedes, yo estoy haciendo un levantamiento cabal en la línea divisoria. ¿Qué parámetro voy a tomar? Si zona 15 o zona 16, no lo sé, porque no está en campo materializado. Entonces, el problema de tomar de los SIG es que posiblemente no esté materializado y no vamos a saber. Ahí está el punto, ya en el lugar de los hechos. Entonces, es mejor ir al RIC, preguntarle al RIC qué puntos tiene más cercanos, y si no los tuviera, les da la potestad que ustedes mismos hagan sus 2 puntos en las cuales van a partir con su medida, que ya los tienen ya contratados. Siguiente, mi estimado Inge. Gracias, Héctor. Preguntan, en base a tu experiencia, ¿qué concepto te merece las estaciones totales chinas que están saliendo al mercado? Ok, muy buena pregunta también. Obviamente, mi estimado, las chinitas toda vez se cuiden, duran. Por eso yo les decía de que el equipo puede ser el más caro del mercado, pero si no se cuida, por ejemplo, le entra la humedad, está lloviendo y ustedes la mojan, aunque el equipo sea muy potente, no va a durar, porque son circuitos electrónicos. Las chinitas sí, su precio es tan cómodos, pero si se cuidan, logran en este caso, le logran ustedes sacar el valor y las ganancias. No hay ningún problema. Las pueden utilizar, no hay ningún problema, mis estimados. Igual las Topcon, que Topcon también son taiwanesas, creo yo, e igual, si se cuidan los equipos, duran. El equipo puede ser de Suiza, pero si no se cuida, obviamente el equipo en su momento va a tener que salir del mercado, salir porque truenan, de todos modos van a tronar si no se cuidan. Entonces, en marcas no tengo mayor exclusividad en una, sino toda vez se cuiden, estamos en que ustedes pueden utilizar los equipos de cualquier marca que ustedes deseen. Gracias, Héctor. Pregunta, estimado colega y amigo David Juárez. ¿Cómo se hace el control de calidad de los levantamientos en el RIC? Si no me paso de 0.30 centímetros o de 1 metro. Acá se refiere al tema de la tolerancia. En áreas urbanas, 30 centímetros, y en áreas rurales, 1 metro. ¿Qué puedes agregar, mi estimado Héctor? Sí, quiero agregar algo que lo hicimos, lo vivimos, y fuimos a hacer control de calidad por allá por el municipio de Tactic, Alta Verapaz, allá por la parada de San Julián, y ahí estuvimos trabajando, fuimos a hacer control de calidad a la empresa que le había dado servicio al RIC. Y nosotros llegamos, y lo primero que debemos de hacer lo primero que nosotros hacemos a la hora de hacer control de calidad es primero saber si vamos a ir al área rural o al área urbana. Si ya sabemos que área rural, ok, la tolerancia es de 1 metro. Área urbana, 30 centímetros. Entonces, supongamos que nos vamos al área rural, por ejemplo. Entonces, yo llego con mi muestra ya impresa y obviamente el zonal, la oficina regional que pertenece a ese lugar, ya nos tiene a nosotros toda la información. Por ejemplo, la información de los puntos RAC, de dónde vamos a partir para ir a hacer el control de calidad. Porque el control de calidad simplemente es volver a medir nuevamente el terreno. Eso es lo que es el control de calidad. Y ver que estemos dentro de la tolerancia de 1 metro. Entonces nosotros ahí con nuestra estación total, vamos y decimos, ok, acá tengo 1 metro, y yo le digo en control de calidad, a mi estación total, 1 metro, entonces el equipo empieza a medir, y si yo salgo de ese parámetro de 1 metro, en ese momento el equipo me lo va a grabar, mi punto, la medida la va a grabar, pero cuando yo ya llegue a la oficina y yo introduzco la coordenada de la primera medición que hizo la empresa, y después yo introduzco la coordenada que yo hice de mi propio levantamiento y la sobrepongo, obviamente ahí va a haber una diferencia. Entonces, nosotros como RIC utilizamos una tabla Excel
en la cual introducimos los datos. Esto ya es automático. Esto ya está esta tabla ya está elaborada para eso. Introducimos los datos del esquinero que son comunes, esquinero 1 con esquinero 1A, esquinero 2 con esquinero 2A, y así se va. Y la misma tabla Excel me dice si el control de calidad que yo hice pasa o no pasa la información que yo tengo en campo. Y les puedo decir que de las 4 muestras que este servidor fue a hacer, las 4 muestras no pasaron la prueba. Así es, entonces así es como hace el control de calidad el RIC. Así es, mi estimado. La siguiente pregunta, mi estimado Inge. Claro que sí, mi estimado. Alguien preguntaba cuál marca y modelo recomendás, pero considero que ya está muy ampliada en preguntas anteriores. Por otro lado, también alguien pregunta, conceptualizando un poquito la pregunta de Roberto Campoyo. O sea, valdría la pena explicar brevemente el tema de la actividad que realiza el RIC en 2 coordenadas, toda medida referida al horizonte, y cuando estás tomando en cuenta la diferencia de alturas. Por favor. Ok. Obviamente el RIC trabaja en 2 dimensiones, como se lo mencioné, X y Y. Prácticamente nosotros como RIC no trabajamos 3D. Incluso no hay una estructura en el RIC que pueda trabajar todavía en 3D. Todavía no estamos capacitados para esa situación. Igualmente en la parte de, si hablando ya registralmente, nosotros en lo horizontal no tenemos, no podemos trabajar en ese sentido. El RIC trabaja en 2D, en 2 dimensiones. Sin embargo, por ejemplo, ustedes los pueden contratar para hacer una medición de curvas de nivel, altimetría. Ustedes, por ejemplo, se pueden dedicar quizás a un proyecto de agua potable. Ustedes ahí sí pueden llevar la Z. Pero el RIC, cuando les va a vender la información de la coordenada XY, también el RIC de una vez les vende a ustedes la Z. Y es una Z precisa. ¿Por qué? Porque el RIC no sabe en qué lo va a utilizar el usuario o el cliente que va a comprar esa información. El RIC a usted le vende las 3 coordenadas. Por eso les dije en GPS que el GPS necesita 4 satélites para tener la coordenada confiable, que 3 para la coordenada latitud, longitud, y el 4º satélite para la Z. El RIC les vende a ustedes la coordenada Z, porque el RIC no sabe para qué usted va a utilizar esa coordenada. Entonces ahí usted decide si quiere hacer altimetría, ok, haga altimetría, hacer curva de nivel también, no hay problema. Un subproyecto de agua potable, de carretera, no hay ningún problema. El RIC le da las herramientas para hacer ese proyecto porque le da las 3 coordenadas. Solamente que para el RIC, para mí, trabajo catastral, yo solamente voy a utilizar 2 coordenadas X y Y. La Z no me interesa como RIC. Pero ustedes como empresa, ustedes pueden utilizar la Z, no hay ningún problema. Y mejor si utilizan la Z, mis estimados, porque así cualquier ampliación de su proyecto, ustedes puedan decir, ok, aquí está mi Z, y ahí siguen con su proyecto. Mejor si la utilizan. Pero para RIC, no utilizamos la Z. Gracias, Héctor. Pregunta Oscar Jun. A las RAC establecidas por el RIC se les hace un chequeo periódico para verificar que no haya habido movimiento. Considero que para cuestiones de precisión es necesario. Acá más que todo va en términos de mantenimiento, ¿sí? Exacto. Muchísimas gracias también a mi estimado que está haciendo ahí la pregunta, y le voy a ser sincero, porque no me gusta dejar dudas, porque de repente después uno ya cae en su mentira. Le puedo decir que actualmente el RIC no le hace mantenimiento a su RAC. Igualmente, pero hablaba yo con un ingeniero que es el jefe de geodesia con relación a los mantenimientos, que igualmente ellos también están igual, que no se les dan mayor mantenimiento a los puntos que están establecidos en campo. Sin embargo, hablábamos con él que los movimientos por ejemplo, de temblores que han habido, por ejemplo, en San Marcos, el terremoto de aquel año que fue, no me recuerdo del año, que incluso ahí estuvimos nosotros ahí en San Marcos dando apoyo. Sin embargo, ese movimiento sí, a través de los años va cambiando, pero estamos hablando de, por ejemplo, si muy fuerte el temblor puede ser 2, 3 milímetros, por ejemplo, y a la larga, a través de los años hay que ir actualizando esos puntos geodésicos
porque siempre hay el rotamiento, hay, se rota la tierra, entonces siempre que haya mantenimiento, pero sinceramente, actualmente el RIC no les da mantenimiento a esos puntos de rack 1, 2 y 3. Gracias, Héctor. También pregunta Abraham Bernabé Zombats. ¿Cuánto tiempo se tarda para que le den la información de las coordenadas de una ubicación en el RIC? Ok, gracias también por la pregunta. Ahí, mi estimado, me consta que la información usted la recibe, solo dice usted dónde la necesita y ahí mismo se la imprimen. E igualmente, acá hoy creo que están ya los de Ventanilla actualizándose ya la base de datos y cualquier información que usted quiera de cualquier municipio declarar un proceso catastral. Por ejemplo, usted vive aquí en Ciudad Capital, pero su terreno está allá en Cobán. Entonces usted puede venir acá a donde está la Ventanilla, que es ahí en el Instituto Geográfico Nacional, ahí estamos nosotros también como escuela, y en ese momento ustedes le pueden imprimir el plano, toda vez el plano esté con todos los procesos que pide el RIC, ¿verdad? Y RAC, hablando de RAC, en ese momentito le dan la información, porque solamente es de darle control P y ya imprime la información. Y obviamente, previo pago a la información que usted va a adquirir en el RIC, previo pago. Gracias, Héctor. Pregunta, ¿ahora es tan amable en explicar el tema de las partes por millón? Ok, hablamos de las partes por millón, por ejemplo, que introducimos lo que es temperatura, lo que es altura sobre el nivel del mar, y automáticamente ese proceso, esa corrección lo hace el equipo. Esto quiere decir que las partes por millón quiere decir que por cada kilómetro que yo mida, vean ustedes ahí, la constante que me dio, el valor que me dio fue de 69 milímetros. Esto quiere decir que por cada kilómetro que el equipo va a medir, me va a hacer una corrección de 7 centímetros, equivalente a 7 centímetros. Entonces, si yo no le hago esas correcciones, no le introduzco esos valores a mi configuración, obviamente no va a hacer esa corrección. Entonces, debemos de darle esos valores a mi equipo, porque mi equipo lo permite. Los equipos convencionales no me lo permiten, por eso que las estaciones totales son más precisas, ¿verdad? Entonces, esas son las partes por millón. Es por cada kilómetro que yo mida, así me va a corregir el equipo. Si el equipo yo no le introduzco esos valores, obviamente no me va a hacer la corrección partes por millón, pero significa kilómetro medio.